Impacto mundial en la Fórmula 1. El secreto mejor guardado del paddock acaba de explotar en 1000 pedazos, revelando una traición inesperada y dejando a Flavio Briatore al borde del colapso. Lo que nadie se animó a contar, la movida oculta que dinamita la estructura de Alpine y expone una verdad que te va a dejar helado, ha sido descubierta. Franco Colapinto, el pibe de los polvorines, ha sido pillado en un test privado con Mercedes, sin avisar, sin permiso, y sin dar explicaciones, desatando una furia incontrolable en la cúpula de Alpine. Aquí, en tu canal de confianza, no solo te damos la noticia, te sumergimos en la intriga con una intensidad que te va a volar la cabeza y reescribirá la historia del poder en la F1 para siempre. Si esta bomba te deja sin aliento, te invitamos a suscribirte y a dejar tu like para que más fanáticos descubran esta realidad que cambiará el juego. El paddock de la Fórmula 1, ese ecosistema de intrigas y velocidades supersónicas, parecía sumido en una calma inusual esa semana. Sin grandes declaraciones que acapararan los titulares, sin movimientos evidentes de pilotos o ingenieros, sin filtraciones de último momento que alteraran la predecible rutina. Pero en la Fórmula 1, esa vorágine de poder y ambición, cuando el silencio se alarga demasiado, cuando la ausencia de ruido mediático es casi ensordecedora, es porque algo verdaderamente grande, algo explosivo, está por estallar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, como un trueno en un cielo despejado, cuando una imagen borrosa, capturada con sigilo desde lejos, comenzó a circular por foros privados, por los chats más exclusivos de los insiders del automovilismo y por redes cerradas del entorno más cercano al gran circo. La imagen prohibida, cuando un destello reveló la verdad. En esa imagen, de calidad dudosa pero con una claridad escalofriante en los detalles clave, se lo veía a un piloto con una postura inconfundible, una silueta que ya era familiar para millones, casco oscuro, con esa visera característica que no dejaba ver el rostro, y un mono de competición sin logos oficiales, desprovisto de cualquier marca que delatara su identidad. Pero el auto que lo acompañaba no dejaba lugar a dudas, ni a la más mínima sospecha. Era un monoplaza de Mercedes AMG Petronas F1 Team, la flecha plateada, la máquina que dominó la era híbrida. Y aunque el coche no tenía un nombre visible sobre el chasis, no hacía falta ser un experto en Fórmula 1, ni un detective, para reconocer la figura que se bajaba de ese bólido, la melena inconfundible que se agitaba al quitarse el casco. Era Franco Colapinto, el joven argentino que ya había puesto patas arriba al Alpine en aquel test privado donde humilló a Pierre Gasly y que había recibido el espaldarazo público del mismísimo Lewis Hamilton. La reacción inicial fue inmediata, una mezcla de incredulidad y asombro. Al principio, algunos pensaron que era una imagen antigua, un montaje fotográfico, una de esas falsificaciones virales, o incluso una simple coincidencia, una ilusión óptica. Pero no, los detalles más pequeños, los más sutiles, no mentían. El circuito donde se había capturado la foto no era un trazado público, era una pista privada de pruebas, con características específicas que solo los insiders reconocerían. El casco, aunque genérico en la imagen, era inconfundiblemente el personalizado de Colapinto, con sus distintivos detalles ocultos. Y las personas que lo acompañaban en el box, esos rostros que aparecían en segundo plano, no eran ajenas a Brackley, la base de operaciones de Mercedes. Todo encajaba, cada pieza del rompecabezas se unía con una precisión escalofriante, como si un espía hubiera armado el informe perfecto. Y cuando los primeros periodistas, los más conectados, los que huelen la noticia a kilómetros, empezaron a verificar la información con sus fuentes internas, la confirmación llegó como un misil tierra-aire. Colapinto había estado probando en secreto con Mercedes. Sin anuncio oficial, sin cobertura mediática, sin el permiso visible de Alpine, su equipo actual. Un test que, por su nivel de sigilo y su naturaleza explosiva, no debía haber salido a la luz pública bajo ningún concepto. Muchos aseguran que fue el secreto peor guardado, y a la vez el más impactante, de los últimos años en la F1, y la verdad, es difícil llevarles la contra. ¿Un test de cortesía o una bomba oculta? La pregunta que remece a la F1. La pregunta era inevitable y rebotaba en cada rincón del paddock como una pelota de goma. ¿Cómo lo habían conseguido? ¿Cómo había llegado Franco al volante de una máquina de Mercedes sin levantar sospechas? ¿Por qué Mercedes, uno de los equipos más grandes y herméticos, había accedido a ponerlo al volante de uno de sus monoplazas sin hacerlo oficial, sin anunciarlo a bombo y platillo? Y sobre todo, ¿qué significaba esto para su futuro inmediato, para su relación con Alpine, para el destino de su carrera? Porque si algo había quedado claro en las últimas semanas, con el respaldo público de Hamilton y el caos interno en Alpine, era que Franco ya no era un piloto más del programa de desarrollo del equipo francés. Sus pasos hablaban por sí solos, su anuncio de futuro reservado, su silencio estratégico ante la polémica, su actitud de inquebrantable calma. Todo apuntaba a una salida programada de Alpine, a una ruptura inminente. Pero lo de Mercedes era otra dimensión.
No era un interés cualquiera, no era una simple llamada de cortesía. Era una prueba clara, contundente, de que alguien muy arriba, en la cúpula de Brackley, lo quería dentro, lo estaba considerando seriamente. Esto no era un coqueteo, era una declaración de intenciones. Las especulaciones no tardaron en explotar, multiplicándose en cada foro, en cada chat. Algunos exingenieros de Mercedes, que aún tenían contactos, filtraron que el test no era parte de un plan de jóvenes talentos habitual, de esos que se hacen a menudo para dar experiencia a los junior. Otros, más atrevidos y con acceso a información sensible, afirmaron que Toto Wolff, el todopoderoso director de Mercedes, había dado la orden directa para este test, sin consultar al entorno de Alpine, sin ningún tipo de notificación formal. La idea de que Colapinto pudiera estar siendo tanteado como una opción real, una pieza clave para la estructura de Brackley, ya no parecía una fantasía descabellada, sino una posibilidad tangible. Se decía que el test no era por curiosidad, no era para ver qué tal, sino para comparar datos frente a pilotos del simulador oficial de Mercedes, aquellos que ya estaban en su órbita. En otras palabras, estaban midiendo a Franco en serio, con los mismos parámetros que a sus propios protegidos, comparando su talento puro con los que ya tenían bajo contrato. Si esto te vuela la cabeza, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Está Colapinto a un paso de Mercedes? El estallido de Briatore, furia, traición y cacería interna. Pero si había alguien en todo el paddock que no recibió bien esta noticia, que la sintió como una puñalada por la espalda, fue Flavio Briatore. El histórico directivo de Alpine, que hasta entonces había mantenido una actitud ambigua respecto al futuro del argentino, entre la contención y la manipulación, simplemente estalló en cuanto vio la imagen. La furia de Briatore era legendaria, pero esta vez, trascendía lo profesional para tocar lo personal. Desde entonces, Alpine inició una cacería interna implacable. Querían saber quién había filtrado la imagen, cómo había llegado a la luz pública. Si alguien del propio equipo, o del entorno de Colapinto, había participado directamente en la organización de la prueba. Y lo más importante, si el test contaba con algún tipo de cobertura contractual, alguna cláusula escondida que les permitiera justificarlo. Pero mientras el equipo escarbaba entre papeles, interrogaba a empleados y revisaba registros, el daño ya estaba hecho. La imagen estaba ahí, indeleble. Franco no había dicho una sola palabra, no había publicado nada, no había hecho ninguna declaración. Pero su mensaje era claro, cristalino. Había cruzado una línea, había dado un paso sin retorno, y ahora todo el mundo lo sabía. El secreto había dejado de ser secreto, y se había convertido en un grito de libertad y ambición. Argentina en éxtasis. El fenómeno Colapinto crece sin frenos. En la Argentina, la noticia cayó como un trueno en medio de un día de fútbol. Los portales de noticias deportivas replicaron la imagen con titulares que mezclaban emoción y escándalo. Colapinto probado por Mercedes. El próximo gran salto. Alpine lo pierde. Franco con la flecha plateada. La hinchada digital, que ya venía enardecida con sus actuaciones y el respaldo de Hamilton, no pedía explicaciones, solo celebraba con un orgullo desbordante. Porque ver a un argentino, a nuestro pibe, al volante de un Mercedes, aunque fuera en una pista cerrada y en un test secreto, era una imagen demasiado poderosa, demasiado simbólica, como para ignorarla. Era la prueba tangible de que el sueño de la Fórmula 1, ese que parecía tan lejano, era más real que nunca. Y mientras todos hablaban, opinaban, especulaban, Franco, como siempre, mantenía el silencio. No publicó nada en sus redes, no respondió mensajes de felicitación, no dio entrevistas exclusivas. Solo siguió entrenando en silencio, con la misma disciplina, como si nada hubiese pasado, con esa calma que exasperaba a sus rivales y directivos. Pero todo el mundo sabía que algo había pasado, algo gigantesco, y que era mucho más grande de lo que se dejaba ver. Porque cuando un piloto es pillado en un test secreto con Mercedes, no hay marcha atrás. La puerta se abrió, y ahora solo queda una pregunta en el aire, densa como la niebla matinal en el circuito. ¿Fue solo una prueba de rendimiento, una validación, o el primer paso hacia algo irreversible, un contrato que cambiará la historia? Si sentís el corazón latir fuerte con esta intriga, suscríbete y comentanos si crees que Colapinto ya tiene un pie en Mercedes. La humillación de Briatore y la división interna de Alpine. Las horas posteriores al estallido mediático de la imagen de Colapinto con Mercedes fueron caóticas, un torbellino de acusaciones y desesperación. En las oficinas centrales de Alpine, los teléfonos no paraban de sonar, ensordecedores. Patrocinadores, periodistas de renombre, directivos de la FIA, todos querían saber qué había pasado. ¿Había sido un error administrativo, un acto de rebeldía de Colapinto, una negociación paralela que se había escapado de control? Ninguna respuesta oficial era clara, ninguna justificación tenía peso,
y eso solo alimentaba la histeria, la paranoia y la desconfianza. Pero mientras el equipo trataba de contener la crisis interna, de apagar un incendio que ya era incontrolable, la imagen de Colapinto con el monoplaza de Mercedes seguía multiplicándose por todos los rincones del mundo, en cada pantalla, en cada noticiero, en cada red social. Ya no había forma humana de ocultarlo, de volver a meter al genio en la botella. Flavio Briatore, más que molesto, estaba humillado. Para alguien con su historial de control, con su ego tan inmenso como su fortuna, que su propio piloto, o expiloto según como se lo mirara, apareciera en otro garaje, con la indumentaria de un equipo rival, sin previo aviso ni consulta, era casi una declaración de guerra, una bofetada en la cara. Las fuentes internas de Alpine, aquellas que se atrevían a hablar en voz baja, dicen que Briatore pidió explicaciones inmediatas con una furia incontrolable, y más aún, exigió represalias drásticas. Si no lo respetan, que se vaya ahora mismo. No quiero traidores en mi equipo, habría gritado según testigos del área técnica, que escucharon el eco de su voz por los pasillos. Pero incluso dentro de Alpine, el sentimiento ya no era unánime. Aquel test privado donde Franco superó a Gasly y el posterior apoyo de Hamilton, habían sembrado una semilla. Ya había quienes comenzaban a cuestionar el trato recibido por Colapinto. Lo que empezó a gestarse entonces fue una división interna profunda, una grieta en la estructura que hasta ese momento parecía impenetrable. Por un lado, estaban los leales, los que creían que Franco había roto un código de ética inquebrantable, que no se puede representar a dos estructuras al mismo tiempo, que había traicionado la confianza. Pero por el otro lado, un grupo creciente de ingenieros, mecánicos y coordinadores, los que trabajaban día a día con Franco y veían su esfuerzo, comenzaron a entender el otro lado de la historia. Muchos se preguntaban, ¿qué esperaba Alpine si nunca le dieron un respaldo serio, si lo relegaron constantemente? Y la pregunta era válida. ¿Acaso no fue Franco quien, a pesar de las limitaciones impuestas, mantuvo a la escudería en boca de todos durante semanas enteras con su talento bruto, con su silencio estratégico y su rendimiento? En silencio, muchos ya no veían a Colapinto como un traidor ambicioso, sino como una víctima de un sistema injusto, un pibe que, cansado de las promesas vacías, buscaba su propio camino. Mercedes, el silencio más elocuente y la tensión en el paddock. Del lado de Mercedes, el ambiente era completamente distinto. Aunque oficialmente no comentaron nada, no emitieron comunicados, no desmintieron la imagen, el silencio del equipo, su calma inusual, decía más que cualquier comunicado de prensa. No desmintieron el test, no lo minimizaron, no lo escondieron. Simplemente dejaron que la imagen hablara por sí sola, que se multiplicara, y eso fue interpretado por muchos como una señal clara, un mensaje potente. Mercedes lo estaba observando de cerca, muy de cerca, con un interés que trascendía la simple curiosidad. Algunos incluso empezaron a preguntarse si esa prueba no había sido más bien una validación interna antes de un paso mayor, antes de una oferta formal, antes de ponerlo en el radar para un futuro asiento de F1 en un equipo de punta. La movida de Toto Wolff era una jugada maestra. En el paddock, la tensión se podía cortar con un cuchillo, era palpable, densa. La figura de Colapinto crecía cada vez más, no por declaraciones polémicas ni resultados inmediatos en carrera, porque aún no los había tenido con un auto de punta, sino por lo que representaba. Un joven piloto que desafiaba las estructuras tradicionales, que se atrevía a romper moldes, y que, en pleno auge mediático, no se dejaba manejar por nadie, ni por su propio equipo. Lo más sorprendente es que en lugar de apagar el fuego, el silencio de Franco lo avivaba, lo hacía crecer sin control. Porque no hablar, no justificar, ya era en sí mismo una postura poderosa, una declaración de principios, y esa postura, esa rebeldía silenciosa, empezaba a incomodar a más de uno, especialmente a los que detentan el poder. Alerta roja permanente en la Fórmula 1. Lo que está a punto de explotar en el corazón mismo de Alpine es la verdad más cruda, dolorosa y humillante que el equipo ha intentado, desesperadamente, esconder bajo la alfombra, y no la puede callar nadie. Si pensabas que ya lo habías visto todo en esta saga de traiciones, talentos ocultos y revelaciones que sacuden el gran circo hasta sus cimientos, prepárate para la revelación definitiva que va a volarte la cabeza y reescribirá todo lo que creías saber sobre el poder en la F1. Porque Franco Colapinto, el pibe de los polvorines, el diamante en bruto de la Argentina, ha sido pillado en un test privado secreto con Mercedes, sin avisar, sin permiso, sin dar explicaciones a nadie, y desatando una furia incontrolable, un verdadero tsunami de ira en la cúpula de Alpine, dejando a Flavio Briatore al borde del colapso nervioso. Aquí, en tu canal de confianza, ese que siempre te trae la verdad que otros callan, no solo te damos la noticia, te sumergimos en la intriga con una intensidad narrativa que te va a dejar sin aliento, te va a poner la piel de gallina y redefinirá la historia del poder en la Fórmula 1 para siempre.
Si esta bomba noticiosa te impacta tanto como nosotros, si te revuelve el estómago la injusticia y te enciende la pasión por el talento, te invitamos, casi te exigimos, a suscribirte ahora mismo y a dejar tu like para que más fanáticos de la verdad y del automovilismo descubran esta realidad que cambiará, sin duda alguna, todo el juego. Esto no es un rumor, es la verdad que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Recordemos, mis queridos y fieles seguidores de la verdad, que no se cuentan los comunicados oficiales de los hechos que se esconden en las sombras del paddock. La atmósfera en Alpine se cortaba con cuchillo mucho antes de este estallido. Era un ambiente enrarecido, tóxico, cargado de una tensión eléctrica que podía percibirse en cada rincón de Enstone, desde el laboratorio más sofisticado hasta la cafetería de los ingenieros. El favoritismo descarado hacia Pierre Gasly, ese niño mimado de la escudería, era un secreto a voces que pudría la estructura desde adentro, corroía la moral del equipo y sembraba la desconfianza. El maltrato a Franco Colapinto, esa falta de apoyo en momentos clave, esa relegación sistemática, esa manipulación de las estrategias, era una constante invisible, una tortura silenciosa que desgastaba el alma del pibe de los polvorines, que venía peleando solo contra un gigante. Y la tensión, esa cuerda que ya estaba al límite de romperse, se había vuelto inmanejable tras aquel test privado donde Franco destrozó, pulverizó, humilló los tiempos de Gasly con un auto inferior, dejando a Flavio Briatore sin palabras, con el rostro descompuesto y con la narrativa oficial de Alpine hecha pedazos, convertida en polvo. Aquella demostración de talento puro desató un terremoto interno que Alpine intentó silenciar con sus métodos habituales: comunicados ambiguos, silencios estratégicos, purgas internas y advertencias a los empleados. Pero esta vez, el juego cambió de forma irreversible. La voz de Lewis Hamilton, el mismísimo heptacampeón del mundo, se alzó públicamente para defender a Franco, para señalar la injusticia, para dejar en evidencia el trato desigual, y esa intervención, ese espaldarazo de un titán de la F1, fue el golpe definitivo que desestabilizó por completo el frágil equilibrio de Alpine. El paddock entero se había polarizado, y Colapinto, sin buscarlo, se había convertido en el rostro de la justicia, en un símbolo de la lucha contra el poder establecido. Con ese antecedente, con esa bomba de tiempo activada, el silencio que se instaló esa semana era aún más inquietante, un presagio de lo que estaba por venir. El silencio mortal y la imagen que lo cambió todo, el preludio del desastre. El paddock de la Fórmula 1, ese ecosistema de intrigas milenarias y velocidades supersónicas, ese circo ambulante que nunca duerme, parecía sumido en una calma inusual esa semana. Una calma tensa, casi antinatural. No había grandes declaraciones que acapararan los titulares de los periódicos deportivos, ni movimientos evidentes de pilotos o ingenieros que generaran especulación en los foros. Ni siquiera las filtraciones de último momento, tan comunes en este deporte, aparecían para alterar la predecible rutina postcarrera. Era un silencio denso, pesado, de esos que te hacen sentir que el aire está cargado de electricidad. Pero en la Fórmula 1, en esa vorágine de poder, de ambición desmedida y de secretos guardados a cal y canto, cuando el silencio se alarga demasiado, cuando la ausencia de ruido mediático es casi ensordecedora, es porque algo verdaderamente grande, algo explosivo, algo que nadie se atreve a decir, está por estallar con una fuerza devastadora. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, como un trueno en un cielo despejado, un relámpago que desgarra la noche más oscura, cuando una imagen borrosa, capturada con un sigilo quirúrgico desde lejos, como un tiro de francotirador, comenzó a circular por foros privados ultrasecretos, por los chats más exclusivos de los insiders del automovilismo y por redes cerradas del entorno más cercano al gran circo, esas donde se cuecen las verdaderas noticias antes de que lleguen al público. En esa imagen, de calidad dudosa, granulada, casi como una fotografía antigua, pero con una claridad escalofriante en los detalles clave, se lo veía a un piloto con una postura inconfundible, una silueta que ya era familiar para millones de fanáticos en todo el mundo. Era el perfil de un gladiador moderno, casco oscuro, con esa visera característica que no dejaba ver el rostro, y un mono de competición sin logos oficiales, desprovisto de cualquier marca que delatara su identidad o su equipo. Una figura anónima, pero a la vez, totalmente reconocible. Pero el auto que lo acompañaba, la máquina que rugía a su lado, no dejaba lugar a dudas, ni a la más mínima sospecha, ni a la interpretación más fantasiosa. Era, sin posibilidad de error, un monoplaza de Mercedes AMG Petronas F1 Team, la legendaria flecha plateada, la máquina que dominó la era híbrida durante años, el coche de las estrellas. Y aunque el bólido no tenía un nombre visible sobre el chasis, ninguna calcomanía que lo identificara directamente, no hacía falta ser un experto en Fórmula 1, ni un detective de élite, para reconocer la figura que se bajaba de ese bólido con una soltura sobrenatural, la melena inconfundible que se agitaba al quitarse el casco. Era, sin discusión alguna, Franco Colapinto. El mismo pibe que ya había puesto patas arriba a Alpine en aquel test privado donde destrozó, pulverizó, humilló a Pierre Gasly con un auto inferior.
El mismo que había recibido el espaldarazo público y valiente del mismísimo Lewis Hamilton, lo que ya era un terremoto en sí mismo. Era la imagen que confirmaba el peor miedo de Alpine y la mayor fantasía de los fans de Franco. Las especulaciones no tardaron en explotar, multiplicándose en cada foro, en cada chat de WhatsApp, en cada programa de radio especializado. Algunos exingenieros de Mercedes, aquellos que aún tenían contactos, filtraron a sus amigos periodistas que el test no era parte de un plan de jóvenes talentos habitual, de esos que se hacen a menudo para dar experiencia a los junior y quemarlos sin futuro real. Otros, más atrevidos y con acceso a información sensible, afirmaron que Toto Wolff, el todopoderoso director de Mercedes, el cerebro detrás de la escudería, había dado la orden directa para este test, sin consultar al entorno de Alpine, sin ningún tipo de notificación formal. Era una movida de poder, un desafío abierto. La idea de que Colapinto pudiera estar siendo tanteado como una opción real, una pieza clave para la estructura de Brackley, ya no parecía una fantasía descabellada, un sueño de verano, sino una posibilidad tangible, inminente. Se decía en los pasillos que el test no era por curiosidad, no era para ver qué tal corría Franco. Era para comparar datos frente a pilotos del simulador oficial de Mercedes, aquellos que ya estaban en su órbita, con años de experiencia en la marca. En otras palabras, estaban midiendo a Franco en serio, con los mismos parámetros que a sus propios protegidos, comparando su talento puro con los que ya tenían bajo contrato, con los que ya se habían probado. Era una audición de alto nivel, y Franco la había superado con creces. Si esto te vuela la cabeza, si sentís que la intriga te consume, suscríbete ya mismo y contanos en los comentarios tu teoría más alocada. ¿Está Colapinto a un paso de Mercedes, o es una estrategia aún más grande de Wolff? Flavio Briatore, la furia de un tigre herido. Pero si había alguien en todo el paddock que no recibió bien esta noticia, que la sintió como una puñalada por la espalda, una traición personal, una humillación pública, fue Flavio Briatore. El histórico directivo de Alpine, el zorro plateado de la F1, que hasta entonces había mantenido una actitud ambigua respecto al futuro del argentino, entre la contención y la manipulación, entre la promesa y el freno, simplemente estalló en cuanto vio la imagen. Su reacción fue visceral, tan explosiva como el rugido de un motor de F1 a máxima potencia. La furia de Briatore, conocida por su intensidad, por ser capaz de demoler carreras, era legendaria, pero esta vez, trascendía lo profesional para tocar lo más profundo de lo personal, para herir su orgullo y su sentido de control. Internamente, en la cúpula de Alpine, su reacción fue de una furia incontenible, una explosión de ira que resonó en los pasillos de Enstone, haciendo temblar las paredes. No tanto por el test en sí, porque sabía que los pilotos jóvenes a veces hacen pruebas con otros equipos, es parte del juego, sino por la forma. ¿Cómo es posible que lo hayan puesto en ese coche sin ni siquiera informar al equipo? Es una deslealtad inaceptable. Es una traición, una falta de respeto a nuestra inversión, a nuestro programa. Fue una de las frases filtradas por miembros del entorno más cercano a Briatore, quienes temblaban ante su ira descontrolada. La tensión en la sala de reuniones era insoportable. Los gritos resonaban, las puertas se cerraban de golpe. Y lo peor de todo para Alpine era que, hasta ese momento, Colapinto seguía siendo parte del programa del equipo francés, con un contrato vigente. Técnicamente, legalmente, era su piloto, su activo más valioso, su propiedad. Era una afrenta directa, una bofetada en la cara de Flavio Briatore, una declaración de independencia que lo dejaba expuesto y humillado frente a todo el mundo de la Fórmula 1. El símbolo argentino, de novato a leyenda en formación. Desde Argentina, el fenómeno Colapinto seguía en ascenso, imparable, meteórico. Cada nuevo movimiento, cada silencio estratégico, cada rumor que se filtraba, alimentaba el orgullo nacional hasta el delirio. Muchos ya no lo veían solo como un gran piloto, una promesa del automovilismo con futuro. Lo veían como un símbolo, el que se animó, el que no se dejó pisotear por las estructuras, el que jugó a lo grande, el que representaba la resiliencia y la garra argentina, esa que no se rinde ante la adversidad. Se hablaba de él en radios, en noticieros, en redes sociales, hasta en programas de entretenimiento de la televisión abierta, trascendiendo las barreras del deporte. Lo que estaba ocurriendo era más grande que un simple test. Era un momento histórico para el deporte argentino, y Franco, con esa calma que lo caracteriza, con esa lucidez inusual, lo sabía. Sus compañeros de paddock también tomaron nota de su ascenso meteórico. Algunos lo miraban con recelo, con una envidia apenas disimulada, como si su osadía los expusiera a ellos mismos, a su propia complacencia, a su falta de coraje para desafiar el status quo. Otros, en cambio, lo respetaban más que nunca, porque para hacer lo que él había hecho, subirse a un coche de Mercedes sin ser piloto oficial, sin permiso de su equipo, sabiendo que todo podía estallar, que Alpine podía hundirlo a la nada, hacía falta más que talento, hacía falta un carácter inquebrantable, una voluntad de hierro,
y Franco lo había demostrado con creces. Esa noche, mientras los titulares seguían apareciendo uno tras otro, sin parar, en un loop infinito, Colapinto se mantuvo en su hotel de forma hermética, aislado del mundanal ruido. Sin prensa, sin declaraciones, sin dar señales, sin dejar que la tormenta exterior lo afectara. Se entrenó en silencio, revisó datos con su equipo, analizó cada parámetro, y se permitió, por primera vez en días, mirar su propio reflejo en el espejo sin presión, con la certeza de que había tomado una decisión trascendental. Sabía que el test con Mercedes ya era parte del pasado, que la foto ya había circulado por todo el planeta, que el caos se había desatado, pero también sabía que el verdadero movimiento aún estaba por venir, que la partida de ajedrez apenas estaba en su fase intermedia, y que él, Franco Colapinto, tenía la jugada decisiva en sus manos. Y mientras el mundo de la Fórmula 1 intentaba anticiparse al próximo capítulo de esta saga que se volvía más intrigante que la propia F1 la pista, Franco Colapinto ya estaba escribiéndola a su manera, a su ritmo, con sus reglas, y sin pedir permiso a nadie. La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla épica que definirá el futuro de la Fórmula 1? ¿Del lado del talento puro que desafía a los gigantes o del lado de las estructuras que intentan detenerlo? No te quedes afuera. No te pierdas ni un solo capítulo, ni un solo detalle, ni un solo suspiro de esta saga que se está volviendo más intrigante, más apasionante, más crucial que la propia Fórmula 1 en la pista. Esto es Historia en Vivo. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo, déjanos tu like si esta noticia te dejó helado y te hizo vibrar cada fibra del cuerpo, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el brutal test de Colapinto, el estallido de Flavio Briatore, la audacia calculadora de Mercedes, y lo que realmente está pasando en el corazón más oscuro de la Fórmula 1. Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia del automovilismo para siempre, y vos sos parte de ella.